facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches a todos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Saludar a cada una de las familias que está con nosotros, tanto en las redes sociales como en Su Punto. Les bendiga para nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Papito Santo, te pedimos, Señor, en esta noche que tú tomes con nuestro mano, Espíritu, Señor, hogar, Señor, toque su ser. Bienvenido, bien, todo plata que esté, estamos sueltos a la, no tiene nombre de Jesús. Va de mi mamá. Bendiciones, hermanos, buenas noches. Muy buena hora. No, yo ya estoy atrasada. Vamos a seguir hablando lo que Dios nos manda, ¿no es cierto? Lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros es exactamente aprender que lo que dice el Antiguo Testamento, dicen también los profetas, dicen también Salmos y Proverbios, y dice también el Nuevo Testamento. No sé si te has dado cuenta, Amparo. Prácticamente nada escapa a esa situación. Bueno, pues eso es algo que estamos aprendiendo, bueno, algo que tal vez no nos habíamos dado cuenta y pues normalmente pues todo lo libro tiene esto, es que pues tiene una base, un fundamento, ¿no? Y precisamente la base, el fundamento de toda la Biblia es la Torá. Y pues de hecho cualquier cosa que no esté en base a la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia que son Génesis, Éxodo, Levítico, que debe También. por lo tanto, pues vemos que su palabra se cumple, ¿no? Totalmente se cumple. Aparte de eso, entender que con la gracia sí se puede cumplir la ley, que no está abolida, que Jesucristo dice en su andar, en los bíblicos, en el Nuevo Testamento dice que Él no ha venido a abolir la ley, ¿ya? Enseñándonos de tal manera que nosotros cumplamos, no sea que en el tiempo presente o en el futuro mucha gente no entienda, porque también hay un pasaje bíblico que dice que yo he venido, dice Jesucristo, para ser piedra de tropiezo. No sé si te acuerdas de ese pasaje bíblico. Bueno, Soy piedra de tropiezo para Judá, dice, y para aquellos pueblos dispersos, ¿no es cierto? Refiriéndose a que iban a tropezar, y hay muchas iglesias que están que viene un arrebatamiento, que confiesa que Cristo es Salvador y todo pasó y sigues pecando. Y así no es. Entonces, a eso se refería ese pasaje bíblico al decir que iba a ser tropiezo para Judá y tropiezo también para los gentiles, ¿no es cierto? Sin embargo, el deseo ferviente de Jesucristo era que sus ovejas escuchen su voz y le sigan, además que se predicaba el reino de los cielos y ha venido a buscar a las ovejas de Israel, ¿ya? Empiezas a orar y empiezas a ayunar como lo hemos hecho,
encuentras tu identidad entre tú y Dios, ¿cierto o no es cierto? Eso es cierto, ¿no? Pues que Romanos, como está escrito, entonces habría que buscar dónde está escrito eso. Pero pues Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Exactamente, 9:33 dicen. Está escrito tropiezo y roca en él que cree. Cristo. Tendemos a lo que ha venido a predicar el reino por las ovejas de Israel, podemos entenderlo todo, entonces deja de ser tropiezo. Porque entendamos que en la tribu de Judá, por ejemplo, no han aceptado la llegada del Mesías y están esperando, ¿no es cierto? Entonces, ¿se va cumpliendo o no se va cumpliendo la palabra? Se va cumpliendo totalmente, ¿no? Vemos que de verdad, pues la palabra no deja de cumplirse. Sin embargo, como dice ahí, pues para muchos esto viene siendo piedra de tropiezo porque no logran entenderlo, pero cuando uno entiende estas cosas, pues la Biblia se empieza a abrir de una manera, pero muy grande, ¿no? De manera que todo se empieza a tener sentido. Todo empieza a tener sentido. Es como que antes uno leía y pues decía, pero ¿cómo es esto posible? Y uno no lograba entender ciertas cosas porque desconocíamos muchas cosas, y Dios ha permitido en su infinita misericordia que este tiempo nosotros podamos abrir los ojos y pues ya no estemos en esa piedra de tropiezo ni en esa roca que hace caer, y porque muchos dice sin embargo, pues es el Espíritu Santo quien también te guía a toda verdad y no permite que tropieces, sino por eso es y enceguecer a los que ven. Claro, y no todos iba a haber días o hecho, pero Sí, definitivamente eso es algo grande, ¿no? Resulta que pues habría que recordar lo siguiente. Durante casi 400 años no había habido la palabra de parte de Dios en todo Israel. Pues después de haber sido cautivos habían vuelto, y cuando habían vuelto otra vez al lugar, pues había un tiempo en el que no había ninguna palabra de parte de Dios. 400 años que no sacaría el tiempo, pues la, y esto pues, cosas, ¿no? La mayoría no entendía. Nos dice la Biblia que Jesús se había parado en la sinagoga y decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿no?, vista a los ciegos. O sea, empieza a abrir el libro de Isaías. Esto está en Lucas 4:17, ¿no? Y podemos leerlo, y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y bueno, pues muchos entendidos en esto explican que pues en las sinagogas había un lugar donde solamente el Mesías podía sentarse, ¿no? Y era reservado para el Mesías en esa sinagoga. Y él va y pues desenrolla el libro, lee todo esto y dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros, y se sienta donde pues solamente el Mesías podía sentarse. Y pues todo el mundo le queda viendo, porque no habían creído nada de lo que estaban viendo en ese momento. Qué momento tan importante.
es Jesús declarándoles de que Él era el Mesías. Qué poderoso ese momento. Y decían, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Le habían creído? No, para nada. Apartaba a Jesucristo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como todo el mundo quiere creer. Es que nosotros estamos aquí como atalayas para abrir los ojos, porque sabes, ya no queda tiempo. El cielo lo habla, la creación dice de que ya estamos en una recta final a la que tenemos que nosotros ir corriendo, ¿no es cierto? Entonces, de ninguna manera se ha prohibido prácticamente el leer la Antigua Escritura y tenemos que seguirla. Y como estábamos anoche, veíamos el camino de Caín. ¿Qué decía después? Pues seguimos, habíamos visto El error de Balaam. El error de Balaam, y pues nos faltaba la contradicción de Coré. ¿No te parece que esta es una contradicción de decir que en el Nuevo Testamento estamos toda la gracia y nada tiene que ver el Antiguo Testamento? Es una contradicción completa. Exactamente. De hecho, porque pues vemos que toda la Biblia en realidad al principio, o sea, si volvemos a ver todo lo que decía Jesucristo, Jesús siempre usaba pues la Biblia, y para ese tiempo pues todo lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, recordemos que hasta ese tiempo se había escrito solamente el Antiguo Testamento, lo que llamamos hoy Antiguo Testamento, porque pues en ese tiempo no se llamaba así. Y pues todo eso que tenía la Biblia nos dice que toda palabra es útil para instruir. Y ojo que dice, hay varias partes en la Biblia. Y no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo, donde dice que toda palabra es útil para instruir. No dice la palabra que a partir de ahora se pronunciará es útil para instruir. No. Dice toda palabra es útil para instruir, ¿no? O sea, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, nos habla un montón. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, ahí está, escuchen esto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando escucho esto no dice pues solamente el Antiguo Testamento o solamente desde este tiempo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo creo que pues es necesario el día de hoy quitar toda contradicción, porque de alguna manera pues dice que toda palabra es útil para instruir. Ahora, no solamente eso, sino que dice cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. O sea, es más probable que pase el cielo y la tierra que vemos en este momento a que su palabra pase. Y ni siquiera es más probable, eso va a ser así. Lo que dice en Lucas 4, o sí, ¿no? Lucas 4, también dice en Isaías 61. Exacto. El Espíritu de Jehová, el Señor Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vender libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar todos los que están de luto, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor. Cuando hablaba más antecitos, como dice en Lucas, prácticamente cuando se sienta en ese lugar, estaba dando cumplimiento a esta profecía que estaba casualmente escrita en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde podemos perdernos el que no tenemos que leer la Torá y que simplemente es la gracia? Estamos en la contradicción de Coré, porque hay murmuración dentro de la iglesia y se empieza a decir, pues, no, que solamente tiene que ser así, ¿no es cierto? Y hay algo grave, ¿no? Que pues nos hemos acostumbrado, yo diría, a sacar textos que nos agradan, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a todos nos gusta es decir, y voy a hacer cabeza y nunca cola, pero eso está en el Antiguo Testamento. Y pues, ¿por qué no leemos todo lo demás? Porque hay bendiciones para hacer cabeza, ¿no? O sea, hay cuestiones que hay que cumplir, reglas que hay que cumplir para hacer cabeza. Y no solamente eso, sino que cuando revisamos la Biblia, pues hay una cosa que siempre pues repiten y todos lo van hablando y dicen, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero, ¿quién había dicho esto y dónde está escrito eso? Pues es Josué hablando eso. ¿Y de qué estaba hablando?
estaba hablando pues precisamente en ese tiempo de la Torá, porque estaba hablando de Génesis, Éxodo, Exactamente. y dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que pues entonces seas prosperado en todas las cosas, ¿no? Y todo te va a salir bien, dice, o sea, esto es algo muy importante que Josué lo decía, pero que pues definitivamente mucha gente no logra entender. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque camino y todo te saldrá bien. Hay muchas personas pues que leen esto, ¿no? Pero y luego después de esto dicen, pero todo el Antiguo Testamento fuera. Pero aquí dice, de este libro de la ley. Y dice que de día y de noche deberíamos meditar en él. ¿Para qué? Para que guardemos y hagamos todo conforme a lo que está escrito, porque si no, pues, si no hacemos eso, entonces lo que va a pasar es que no vamos a prosperar y no nos va a salir todo bien. Pero si nosotros meditamos, vamos a prosperar y vamos a tener que todo nos salga bien. Por eso es que es tan importante entender esto. Pues, lamentablemente, aunque decimos esta palabra, pues realmente en muchas iglesias es más, ni siquiera se lee el Antiguo Testamento, ¿no? Muchos Claro. ni siquiera saben que hay libros que existen o hay un desastre total, digamos, o un desconocimiento, diría yo, de saber toda la escritura porque pues nos hemos centrado tanto en otras cosas que hemos olvidado cosas muy importantes y en medio de esto es pues la palabra de Dios porque no estamos desechando palabra de hombre, sino palabra de Dios. Exactamente, uno tiene que nomás decir lo que tiene que decir, así haya protesta, haya lo que sea, porque el tiempo agobia, decía yo. Y cuando hablamos de Coré, podemos ver la contradicción de Coré, ¿no es cierto? Eso es cierto. Mucha gente debe estar diciendo, pero estos son locos, estos hablan del Antiguo Testamento y están entrando en la profecía y a la vez están entrando en el Nuevo Testamento y ni siquiera son iglesia y ni siquiera tienen personería jurídica y ni siquiera y esto y lo otro. Lamentablemente, esto se tiene que sacar a la luz porque no queremos ser corés o tú quieres ser coré. Para nada, yo no quisiera jamás, jamás ser para aquellos que dicen, no, pero todo esto ha pasado. Lo que estamos leyendo está en 2 Pedro 2:15, ¿no? Y eso es el Nuevo Testamento y ahí precisamente dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿no? Y dice, y fueron reprendidos por su iniquidad. Pero pues si vamos a Judas, nos habla precisamente de lo que estamos queriendo ver ahora. Judas 1:11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Es decir, Judas, que es el libro del Nuevo Testamento, pues hace referencia a lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, pues, ¿por qué harían todos referencia? Podemos ver que todo el Nuevo Testamento en realidad está basado en esto. Y yo creo que nos centramos en la contradicción de Coré, ¿no? Sí. Porque dice estas tres cosas, o sea, los que han seguido el camino de Caín, los que se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron, ya viene muerte en la contradicción de Coré. ¿No te parece que si no aprendemos la Torá, no aprendemos los libros proféticos, salmos, proverbios y no hacemos, como tú decías, yo digo engranar, porque cada cosa está escrita. El Nuevo Testamento, si no, estamos en camino de muerte. A eso estamos en alayas que tienen que entrar y encontrar su identidad. Solamente hay campo para Israel y para la tribu de Judá. No hay Claro. más de otra. Es que yo creo que esto es tan importante entender todo esto, como decías, hacer engranar, porque pues parte de todo lo que está en el Nuevo Testamento es difícil de entender si uno no logra entender esto de pues del Antiguo Testamento y uno ni siquiera puede ver eso cuando no logra entender sus raíces. La verdad es que se nos ha abierto la palabra desde que hemos entendido quiénes somos, porque recién hemos sido injertados, recién hemos podido entender todo. Y pues yo compararía esto al hecho de que, por ejemplo, si uno agarra un texto
y de repente dice, y el IDH, y pues, y se pasa, ¿no? Y uno dirá, ¿pero qué es IDH, no? Entonces alguno dirá, ah, ese es un índice de desarrollo humano. Y otro dirá, no, es el impuesto de los hidrocarburos. Claro, pues que significa las dos cosas, pero depende de qué está leyendo el libro. Por eso es que necesitamos ir al principio del libro para ver a qué se refiere. Entonces, si alguien no lee bien estas cosas, nunca va a saber qué significará, ¿no? Y alguno le pondrá otro asunto. Y es más o menos así como hemos estado leyendo la Biblia. La mayor parte del tiempo se nos ha dicho, por ejemplo, que cuando nos volvemos a Cristo, empieza por el libro de Juan, ¿no? Y pues Dios sabiendo eso, pues el libro de Juan o el Evangelio de Juan dice en el principio, como para decirte, te has equivocado, ándate al Génesis, al principio, ¿no? En el Exactamente. principio, te da Anda esa a ver idea. la creación. Anda a ver la creación, ¿no? ¿Cuál Por es mi eso, voluntad? claro, porque si leemos Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o sea, como que te diría, oye muchacho, estás equivocado, anda a la creación. Y podemos ver que Génesis 1:1 empieza precisamente con lo mismo, ¿no? Por eso dice, en el principio. Pues nos hemos equivocado de principio, creo, ¿no? Y teníamos que haber vuelto a Génesis 1:1. ¿Y por qué? Porque pues por mucho tiempo hemos creído que solamente era la 9. Por eso es que no andamos entendiendo nada, porque leemos una cosa y decimos, ah, será otra cosa porque lo queremos entender a nuestra manera, porque pues por mucho tiempo, aunque esté en la Biblia, se ha perdido todo eso. Es más, ha habido una temporada pues en la que, por ejemplo, mucha gente solamente ha manejado el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, se han repartido, digamos esto, y pues se les ha quitado todo el Antiguo Testamento. Y vemos que de alguna manera se ha perdido porque hasta el día de hoy, pues cuando uno ve, digamos, lo ve como unas historias o no logra entender nada y aparte pues la mayoría ni siquiera quiere ver los libros proféticos como son Isaías, Jeremías y evidentemente porque uno no entiende nada si no sabe quién es, De ¿no? hecho, es que Jesucristo cuando andaba predicando, si nos vamos a Lucas 7 y vemos, por ejemplo, lo que hace Jesucristo con el siervo de un centurión, vamos a darnos cuenta muchas cosas. Y dice así, después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno para ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado, pues también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y sí. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente, en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Alguien me dirá ahora, pero eso lo hemos leído varias veces. Sabíamos que hacía Jesucristo tantos milagros. Había caminado por Capernaum y por todo lado haciendo milagros. Eso mismo. ¿Y qué? Esto tiene un significado muy grande cuando vamos a Isaías 51, cuando dice de que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Y cuando lo dice en Lucas, estas mismas palabras, estaba confirmando que se estaba dando cumplimiento a todo eso. Que si creían en Jesucristo, su palabra tenía poder. Y tú misma dijiste, en el libro de Juan decía, en el principio, ¿no es cierto?
era el Cierto. verbo. Su palabra tiene poder, su palabra está escrita en toda la Biblia y tiene que ya dar fruto entrando en este avivamiento. Wow. ¿Para qué estamos limpiando? ¿Para qué? ¿Por qué no debemos ir por el camino de Coré? ¿Por qué no debemos seguir el camino de Caín? ¿Por qué no debemos entrar en el Lucro de Balaam, error de Balaam y en la contradicción de Coré? Justo por eso, para que la palabra tenga poder y a lo que es enviado lleve fruto. ¿Entendido? Entonces, cuando hablamos de esto, hasta el centurión, el siervo de un centurión tenía fe. Entonces nadie está raleado, nadie está fuera. Y ahí también se cumple cuando dicen en uno de los libros que Él ha venido a salvar a la humanidad. Pero no ha dicho que es por medio de la religión. Ha dicho que es el camino, Jesucristo, la verdad y la vida es Jesucristo. ¿Cierto? Cierto. Entonces podemos ver, ¿no es cierto? Hasta ese sentido. Esto implica mucho. Implica este milagro que hace, implica mucho. Y está también en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Está, porque los milagros sucedían en el Antiguo Testamento, suceden en el Nuevo Testamento y tienen que seguir sucediendo. Y uno de los milagros es entender que hay que entrar para conseguir la identidad. ¿Qué te parece? Wow. Y eso es por creer, para el que cree, Todo le es posible. ¿no es cierto? Para el que cree. Ahora sí podemos desarrollar el de Coré. Está bueno. De verdad es que podemos, ahora sí. Vamos, números 16. Vamos a irnos a ver lo que tiene Coré y vamos a ir viendo cuál es esa contradicción de la que nos habla Judas. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. A ver, volvamos un poquito atrás y vamos a ver quiénes eran estos. Coré nos dice, hijo. Aclarar que pues de todas las tribus había una tribu que era la tribu de Leví, la cual era consagrada para pues ser ministros delante de Dios, ¿no? Era solamente uno que se llamaba Coat y tenía un hijo que se llamaba Izar, y ese tenía un hijo que se llamaba Coré, y pues era levita, básicamente Coré era levita, y Moisés también era pues de la tribu de Leví, ¿no? Era de la misma tribu, pero dice que no solamente Coré, sino que Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, o sea, él se había asociado con otros que eran hijos de Rubén, y pues ya vemos una asociación mala, ¿no? Porque era gente que no estaba bien. Y lo que habían hecho ellos es, no conforme con estar solamente ellos, habían tomado gente, ¿no? Habían dicho, bueno, tenemos que hacer, yo diría, la primer marcha de protesta. Entonces tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Fíjense a cuántos levantan. Pero no cualquier tipo de varones, príncipes de la congregación, de los del consejo. Se han ido, han hecho la maquinita, ¿no? Uno por más o menos, no, ese era Coré. Y eran varones de renombre, ¿no? O sea, se han juntado todos. Y fíjense qué habían hecho, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo,
esto os baste, hijos de Leví. Entonces, pues se había levantado de verdad Coré con todos y después de hacer el reclamo, pues Moisés actúa sabiamente, ¿no? Y dice, no, a ver, vamos a ver esto, se arrodilla, pregunta y luego dice, pues agárrense incensarios y vamos a ver de verdad quién es santo. Porque estaban diciendo, ¿acaso nosotros no somos santos? Porque vos nomás tienes que estar haciendo todas estas cosas. Y bueno, pues dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿no? Le dice esto más. Y pues podemos ver que en Números 16, 9 les dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, el servicio del tabernáculo delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Eso le estaba diciendo pues Moisés, ¿no? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Y bueno, pues dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo en la tierra, abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso.
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más santificados. Sacaron conchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo de los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Terrible, terrible. ¿Qué implica? Uf, muchas cosas. ¿Qué Un implica montón. la rebelión de Coré? Dice bien clarito en el libro de Judas que dice en la contradicción de Coré. Y a estas alturas, la iglesia como tal está en una contradicción. Sí. Está en tal contradicción que simplemente cree que solamente la gracia y no la ley. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ser terrible. Es que, a ver, si nos vamos a Números 16:3, ahí empieza todo. Lo que acabas de decir es eso, porque pues actualmente hay una cantidad de personas que dicen esto, lo mismo que está diciendo Coré. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, escuchen lo que dice Coré, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿No ven que pues hay una doctrina así, ¿no? Que nos dice, Por pues no, eso ya dice, está. aquí la versión dice, basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues os encumbráis, o sea, están poniéndose de autoridades, ¿no? Muchas de las personas deben decir eso, ¿no? ¿Cómo se van a encubrar, se van a levantar, se van a enaltecer si solamente basta la gracia? Y no es así. Exacto. Eso es llegar a la contradicción de Coré. La iglesia está, y ¿sabes por qué? ¿Por qué el ánimo a través del Espíritu Santo predicar esto? Porque hay que dar alarma, porque hay que gritarlo, porque hay que hacer entender a la gente que la iglesia está llegando a contradecir como Coré. Hemos visto no ir por los caminos de Caín. Anteanoche lo hemos explicado. Y luego dice, en la codicia, exactamente, que era De Balaam. de Balaam, el error de Balaam, Sí. que se vende uno por dinero, por lo material. Y ahora vamos a la contradicción de Coré. Escrito está que Dios no va a aceptar oración extraña si no va la ley con la gracia ampara. Así de fácil. Así de sencillo. Así de sencillo es la cosa. ¿Ya? Y eso es lo que te hace preocuparte. Ahora, hay que pulir todo lo que implica lo que se había equivocado Caín en no hacer la voluntad de Dios y en el tratar de implantar el razonamiento humano, el creer que uno tiene la razón. Y cuando vamos a Balaam, a pesar de que le dice no, el error de Balaam, la codicia de tener cosas materiales, y cuando le dice que no se junte con los moabitas, que no se junte con gente extraña, lo va haciendo. Entonces vamos ahora en la contradicción de Coré. Son tres cosas bien importantes. Muy terribles. ¿No es cierto? La contradicción de Coré es entonces fuego extraño. Pero fíjense que ese fuego extraño va pues precedido, como dice en Números 16:3, en creer que todos son santos. Exactamente. Porque, Ajá. o sea, lo dice así textual, o sea, Números 16:3
nos dice precisamente, dice, no, Números 16:3, pues nos dice que, pues, se habían juntado contra Moisés y Aarón y les decía, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, estaban diciendo ahí, Coré y los andan todo el tiempo así ustedes, ¿por qué se levantan? Si toda la congregación, todos son santos. En medio de ellos está Dios. Es como, pues ya han aceptado a Jesucristo, listo, ya está, con Dios. Dios los ha limpiado, los quiere, los ama. Todos son santos, listo. Y le pregunta, ¿por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué están ustedes levantándose si ya todos son santos? Bueno, hay un chiste, ¿no? Que dice, si todos son santos, si todos santos, ¿por qué tanta guagua? Dice, ¿no? Para que se acuerden. No, el asunto es de que, pues, el detalle aquí es de que mucha gente cree en esto de la gracia. Y no está mal, digamos, la gracia, pero el problema es que sin ley tampoco podemos entender lo de la gracia porque ambas van de la mano. Y entender de que somos santificados por medio de Jesucristo, pero eso no significa que, pues, ya estamos santos, entonces a pecar, que hay licencia libre para pecar, sino entender de que, pues, necesitamos nosotros todavía limpiarnos de muchas cosas, porque este evangelio de poner las cosas de que ya todo está perdonado, incluso, pues, llega al extremo de que hay mucha gente que dice, no es necesario, digamos, seguir hablando, digamos, de los pecados y todo, porque incluso oran algunos diciendo, perdón, Señor, por los pecados que vamos a cometer, ¿no? O sea, hasta ese extremo hemos ido llegando de pensar de que podemos nosotros vivir como queramos, hacer lo que queramos y decir, pues, que por gracia vamos a tener todo. Y esto, lamentablemente, no es otra cosa que fuego extraño. Fuego extraño. De hecho, que es fuego extraño, ¿no es cierto? Porque ahora no se puede. Entramos en tal contradicción, la iglesia está en tal contradicción que a la final no se va a poder hacer nada. No llega tu oración al cielo. Y por eso es que uno va blasfemando en contra de Dios porque no tiene identidad, pues, Amparo, la identidad es bien importante. Eso es bien importante, ¿no? Porque, pues, aparte de eso, fíjense que lo que hace es que se levanta sobre la congregación de Jehová y si seguimos leyendo en el versículo 4, podemos ver que la reacción de Moisés es tirarse en tierra, postrarse sobre su rostro y buscar a Dios, ¿no? Y pues luego de esto, o sea, ¿qué ocurre? Después de que pasa eso, pues les dice ya lo que iban a hacer, que tenían que presentarse delante de Dios, ¿no? Que debían mostrarse delante de Dios y Dios iba a mostrar quién era suyo y quién era santo y que se acerque a él y el que escogiere, él lo acercará así. Y fíjense que ellos creían tanto eso, estaban tan seguros que se animan a ir los 250 para presentarse delante de Dios, porque ellos se creían santos. Creían estar en la razón. Es una contradicción Ese es un tremenda. detalle grande. ¿Por qué? Porque estaban tan seguros de que su razonamiento era válido que no les da miedo ir y presentarse delante de Dios. Y eran príncipes, eran personas importantes, no eran personas que desconocían, eran personas que de verdad pues estaban arriba. Como diríamos, ¿no? Habían formado su sindicato. Exacto. Y también decir, ¿no? Que los que están en eminencia secular y en eminencia espiritual, porque habían de todo y creían ser santos y creían que no tenía que dirigir Moisés y creían que ellos podían ofrecer sacrificios y ocurre todo lo contrario. ¿No será que ahora estamos a puertas de las fallas de Coré, del pecado de Coré? Definitivamente estamos a las puertas de las fallas de Como Coré. gobierno, En como todo iglesia, sentido. como familia, Como ¿cierto? personas. Porque ahí ¿verdad? habla de familias, habla de príncipes, o sea, Uy. habla de todo, Amparo. Esto es aplicable a todo nivel. Y está escrito, a ver, si nos vamos a Números 16:6, pues ahí dice, ¿no? ¿Quiénes eran? Haced esto, tomaos incenciarios, Coré y todo su séquito. O sea, está hablando de Coré, una persona, y todo su séquito. Entonces, si seguimos viendo, dice, poned fuego en ellos y poned en ellos el incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Leví? Pues ellos representaban el sacerdocio que era, pues,
entonces diría los de eminencia espiritual, pero no eran solamente ellos, estaban también en medio de ellos los príncipes, podemos ver eso. Eh, Está más arriba, ¿no? Cuando vienen los 250, ahí nos dice que estaban los de eminencia, se podría decir los que están, los príncipes del pueblo, pero también nos habla después de todas las familias. Números 16:2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, los del consejo, varones de renombre. Ahí está. Entonces estamos hablando de un gobierno secular en este momento, un gobierno espiritual. Cuando habla de las De familias, eminencia, ¿no? está esas son las eminencias, ¿no? Estamos hablando de las familias, y cuando habla de Coré estamos hablando de las personas, o sea, a todo Del nivel. sindicato, así, ¿no? Sí, y a todo nivel hay sindicatos. Qué grave. Es increíble, ¿no? Increíble. La contradicción de Corea. Entonces, había que orientar a la gente cómo son esas contradicciones. Si esto lo aplicamos en las familias, que es la parte que por el momento nos interesa más para que entienda la gente, porque esta es una casa de oración, familia de familias, porque eso hemos visto. El Señor trae una sola persona y es familia de familias, ¿no es cierto? Sí, familia de familias, ¿verdad que somos una familia de familias? Y Moisés pues ya manda a llamarlos, ¿no? Y les dice que había tenido todo un grupo reunido. Pues si vamos al versículo 9, podemos ver esto. Les empieza a decir esto a los de Israel. O sea, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrar. Creen ya santos, o sea, y ustedes son cómo creen que son de verdad santos si en realidad pues debían haber estado ministrando, digamos, y definitivamente ellos no entendían que Dios había tenido compasión, misericordia de ellos para que ellos puedan estar ministrando, y lamentablemente no lograban entender eso. Decía, por eso es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y ellos no entendían eso. Dice, él los ha traído a ustedes. Ahora, quieren el oficio de sacerdocio también, porque ellos no se conformaban, en realidad querían un nivel de autoridad, querían pues algo que no era para ellos, y pues de hecho en el fondo reclamaban porque, por ejemplo, pues Aarón era el hermano de Moisés, ¿no? Y decían, ay, ellos se creen santos, ¿no? Y no solamente eso, sino que protestaban de todo y de nada, y de tal manera que no hacían caso. Eran gente que no hacían caso, porque les dice, suban. Y ellos decían, nosotros no subiremos, decían Datán y Abiram. Y no solamente eso, sino que les reclamaban de todo, ¿no? Nos han dicho que van a entrar a traernos a leche que fluye leche y miel, a tierra que fluye leche y miel, pero seguimos en el desierto. Ay, nos quieren mandar nomás, ustedes quieren mandarnos, tampoco nos han hecho entrar en esa tierra. Y empieza, ¿no? Y lo que le dicen es, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. O sea, empiezan a protestar de Moisés y Aarón. Y es grave, ¿no? Y mire, y dice Moisés que se enoja tanto que le dice, no mires ofrenda ni a un su asno tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Empieza a decir Moisés, ¿no? Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón. Y pues andaba Moisés como diciendo, ¿y yo qué he hecho? O sea, tal vez les he hecho mal, pero yo no recuerdo haberles hecho mal. Es que vemos a un Moisés que todavía estaba buscando en él si es que se había equivocado, pero los otros estaban tan seguros de que no habían hecho nada malo. Eso es grave. Seguros de que no estaban en la contradicción. Sí, Seguros de ser santos solamente así, que podían mostrar el fuego extraño, que podían ofrendar y que Jehová de los ejércitos iba a aceptar tranquilamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender exactamente en nuestros días? Entender esto. Si vemos, el pueblo de Israel se queja por lo que no come, dice, ¿acaso no hay tumbas? ¿Acaso no hay esto? Que no nos han metido a una casa, a una tierra donde fluye la leche. Todo era reclamo, ¿no es cierto? Sin embargo, más antes había pasado muchos milagrazos. Comían
del maná, el maná que caía del cielo. Por otra parte, una nube iba en la noche con fuego para iluminar el camino. En el día, una nube que les asombraba del sol. Otro milagroso, que se abre el mar rojo. Otro, que los zapatos de las guaguas crecen en ellos, la ropa también, y no se desgastan. Y otro, que piden carne y les da codornices hasta que vomiten. No habían entendido. En el camino se veía mucho milagro. Todo el ¿Y, tiempo. y qué decir de los milagros de sanidad que han debido suceder? Pero en este tiempo estamos entrando en el tiempo de la contradicción de Coré, porque si bien recuerdas, antes habían avivamientos de sanación, de bendiciones, de milagrazos. Ahora la gracia lo tiene que hacer todo por obligación. ¿Qué te parece? Uy, esto está grave. Y pues todo tiene su tiempo, ¿no? De hecho, no es raro porque pues se está hablando de toda la asamblea, de toda la congregación, y a esta altura es verdad que pues hay un conjunto de personas y mucha gente que ha recibido una cantidad de milagros porque pues Coré y todos sus hermanos y todos los que estaban por ahí, los que estaban básicamente haciendo la marcha de protesta, ellos decían santidad y somos santos y todo eso, pues resulta que ellos han visto todos los milagrazos, pero fíjense que ellos siguen reclamando, siguen diciendo, ay, hasta ahora no entramos a tierra que fluye leche y miel, hasta ahora esto, hasta ahora lo otro, seguían, pese a que pues habían visto la cantidad de milagros, no tenían temor de Dios, y pues hay mucha gente que a esta altura ha recibido un montón de milagros, pero sigue viviendo como se le antoja, y dice, y todavía reclama, diciendo, no, no, Dios no me ha hecho esto, no me ha Lo cumplido peor el de todo otro. es que se están olvidando hasta de los milagros. Ahora ya todo fácil, todo comidito, mascadito y bueno, pues ya, ¿no Eso es es algo que cierto? está ocurriendo. Porque ese tipo de avivamientos debería seguir cantidad, como no iba con identidad exactamente, no se ha podido, ¿no es cierto? Y la Ujú. iglesia está entrando en la contradicción de Coré. El asunto, y a mí me llama la atención, es que cuando empieza a ocurrir todo esto, resulta que toda la congregación se pone en contra. Todita la congregación, solamente quedan dos, Moisés y Aarón, a tal punto que pues les dice algo ya, ¿saben qué? Muévanse ustedes, los voy a consumir a toditos. O sea, ya estaba harto Jehová de todo esto. Les dice, muévanse porque ahorita yo los elimino. Porque como no dejan iluminarse con... Ahí y prácticamente la misericordia de Dios está para no consumirlos a toditos, ¿no? Y son Moisés y Aarón los que le dicen, no, Señor, ¿acaso vas a matarlos a todos? Porque es uno el que ha hecho pecar, le dicen, no, no, porque no sean válidos todos. Por favor, no, Señor, le piden. Y gracias a eso les dice, pues en el versículo, bueno, no recuerdo cuál versículo, pero les dice que se muevan lejos, 24, ¿no? Les dice Dios, no, no por eso vas a ir con todos. Entonces Dios les habla y les dice, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. ¿Qué nos está diciendo esto? Yo creo que esto nos está diciendo algo grande. Si ellos se quedan, los que se han quedado mueren, pero los que se retiran van a vivir. Así de sencillo. Por eso dice en Judas 12, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes ya por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos, y las ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahí va Terrible. todo. Yo creo que esta parte es tan terrible porque pues una de las cosas que les dice Dios es que se aparten de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram, y les dice algo que luego nos vuelve a decir, si no me equivoco, también en Judas. Les dice, salgan de sus tiendas, salgan de estos hombres perversos, y aún Sí. entonces
sus prendas, o sea, nada Por de lo eso que tenía. dice, a algunos que dudan, convencedlos, está en el 22 de Judas. A otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Ah, entonces, ¿en qué estaba basado esto? En lo que había pasado, pues, anteriormente y precisamente en Números 16. ¿Por qué? Porque dice, a ver, volvamos a ver Judas 21, 22, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Judas 1, 22? Pues nos dice que, pues, hay tres tipos de personas. Algunos que dudan, convencedlos. Entonces, pues, había un grupo que, pues, de verdad necesitaba que se los convence y les dice, apártense ustedes. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y básicamente, a otros los salvan del fuego porque les no, pero de otros que eran pues los de Corea, Virán y carne, o sea, con temor, o sea, temor a Dios, o sea, por temor a Dios, Nuevamente o sea, engrana el Antiguo Testamento con el Nuevo y ahí Testamento. está, o sea, están los tres tipos de Y personas, ¿no? tendríamos que buscar en los proféticos también, ¿no? Porque Ay, debe haber. ay. Y es que todo está pues bien encajadito, no, no es, nada está separado, nada El está. desengranaje ha desgastado totalmente la palabra del Señor. Y ahora está, pues, cualquier cosa que desengrana, al final termina. Como dicen, robándose. No, pues, Qué bonita palabra, ¿no es cierto? sí. Qué linda palabra. Entonces, como ejemplos de la contradicción de Coré, estaría el no entender la identidad, el no leer la Torah. ¿Cómo sería aplicable esto en, por ejemplo, en la vida matrimonial? ¿Cómo sería aplicado en los grupos humanos? Yo creo que en todos los grupos una de las cosas que hay que entender es que uno no puede darse por santo, porque pues lo que reclamaba Coré era de que él era santo y estar seguro, pero muy seguro de lo que decía. De hecho, alguna vez escuchaba pues que generalmente dice, ¿no? Que en las congregaciones o cuando se predica una palabra pues y hay algo que te llega, la gente que como que más se arrepiente es como que la que más está siempre camino a la santidad y la que menos se arrepiente es como que la que siempre está sin entender nada, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque pues en realidad parte de todo esto es de que nosotros entendamos que estamos, bueno, es que si más te acercas a la luz, más te das cuenta que te falta, pero mientras más estás lejos, más santo piensas que eres. Y el creerse muy santos, pues ese es un problema. De hecho, porque piensas que ya todo lo sabes y creo que en este tiempo hemos tenido tanta egolatría que creemos que todo es así, entonces por eso es que a alguien le dices, no, pero esto no es así, y no lo pone ni siquiera en tela de para preguntar, no depende de Dios para decir, Señor, ¿cómo es esto? Sino que dice, no, así me han enseñado y yo he aprendido así, punto, y pues entra en la contradicción de Coré, sin querer entender lo de las raíces, sin querer entender cosas tan esenciales como pues que El es festejar necesario las fiestas, el festejar las fiestas, entonces uno el caminar en el calendario hebreo. eso, porque uno le habla a alguien de las fiestas, le habla del calendario hebreo y uno dice, pero ¿qué son esos? Y nadie me ha enseñado. Y dice, no es así. El no entender muchas cosas que pues por tiempo nos hemos cerrado y pues nosotros entendemos a esta altura de que hay muchas cosas que nos falta saber. No podemos decir, esto es así y ya. Sabemos que pues Dios nos está mostrando y de hecho dice pues la Biblia de que en los últimos días pues se iba a abrir las escrituras, que Dios iba a permitir que muchos secretos ocultos iban a empezar a salir y hay muchas cosas que Dios en este tiempo nos está dando, porque el vino nuevo tiene que ser derramado, pero lamentablemente vemos que hay mucho odre viejo que no quiere entender nada de esto, entonces de repente se queda así y a mí me sorprende que pues toda la congregación es santa. Esa en realidad es esa, yo diría la falsa gracia. No diría pues como tal la gracia porque hay muchos que hacen creer, ¿no? Entonces uno encuentra gente que dice, pero ya Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados, entonces yo seguiré bailando, pecando, todo. Antesitos que me muera me voy a arrepentir y ya estoy, ¿no? O sea, un Una canita al aire no hace nada, sí. dice, pero entendamos, si tú lees exactamente de Judas, desde el 14, A ver, vamos a Judas 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué te Pero parece? vosotros, pues son varias cosas, ¿no? O sea, murmuradores, querellosos, o sea, murmuradores, pues que andan hablando mal, ¿no? De las personas, entonces, querellosos, peleando todo O el tiempo. quejumbrosos. Que andan según sus propios deseos, y que solamente quieren complacerse a sí mismos, ¿no? Y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para estas cosas tiene que ver con lo que uno habla, ¿no? Definitivamente. Esa está en la profecía profetizó Enoc, dice, porque prácticamente lo que implica esto es que solamente puedes tú ser santo guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te tiene que ministrar conforme a la Torá, a la ley de Dios. No se puede desechar ni un punto ni una coma. Ahora vas a llegar a entender, Amparo, y van a llegar a entender muchos. No se puede aumentar nada en No. toda la Biblia ni quitar nada. ¿Y no te parece que estábamos quitando el Antiguo Testamento Uy, le hemos cuando solamente quitado. nos íbamos a la gracia? Sí, definitivamente. Entonces estábamos condenados. Ay, no. Terrible. Terrible. ¿No No es nos hemos cierto? dado cuenta, pero sí, es cierto. Y una de las cosas que nos tiene que llamar la atención es que si no queremos seguir el camino de Caín, ni el error de Balaam, ni la contradicción de Coré, una de las características es la murmuración, la queja, el deseo. Hablábamos hace rato ya de que incluso para preparar los alimentos, no le preguntes a tu estómago, pregúntale a Dios, ¿cierto? Cierto. Dice que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea que muchas de las personas no pueden decir los defectos atrás porque simplemente quieren sacar provecho. Hay personas que se aman, amadores de sí mismos, que viven ¿en qué? En la adulación. Eso es grave. Y eso es estar en el camino de Caín. Core. También, los tres. Son Ufa. los tres. Sí. No es uno solo, son los tres. Porque quería que Dios, ay, guau, qué bien que me has traído la ofrenda, Caín. Ay, y lo mismo en Balaam, ¿no? Porque pues le decía, pero tú vamos con nosotros, ¿no? Y le ofrecía más cosas y pues él feliz se iba con los que le hablaban bien, ¿no? Por eso. Y la contradicción de Coré, que quería ser santo y que podía ofrecer ofrendas, holocausto. Ahí va cumpliéndose, más vale reprensión, Manifiesta que amor oculto. ¿no es cierto? Sí. Entonces, si tenemos esas características de que nos gusta hacernos adular, que todo lo que hacemos y todo lo que nos tienen que aplaudir, estamos mal. Hay que Bueno, aprender. tal Si vez- somos quejumbrosos. Es que a veces tenemos el síndrome de foca. ¿Cómo? El síndrome de foca. ¿Cómo es Es eso? que a las focas les aplaudes y todos están... Saltan. ¿Cuántos tienen síndrome de foca? Yo sé que ahí estás reconociendo, tú que estás escuchando, no te gusta que te digan, ¿sabes qué? Si alguien te dice, eres mentiroso, y tú te revelas y dices, ay, es la santa, el santo, pues así, ¿no? Y en realidad esas palabras las usaba Coré. Exactamente. Porque le dice a Moisés, ay, ¿qué te crees para que tú eres el santo? O sea, tú te levantas, porque acaso no pecas vos. Y eso le decía. O sea, no estoy inventándome palabras, acabo de leerlo. En Números 16, dice, le decía a Moisés y a Aarón, o sea, ¿quiénes son ustedes para levantar? Podemos volver a Números 16. Precisamente esas eran las palabras que le decía Coré a Moisés. O sea, todos somos santos.
Y ustedes se están levantando, o sea, ¿cómo se levantan ustedes? Entonces ustedes se creen como que se creyeran más, ¿no? Y vemos que en Números 16 nos dice todo eso. La verdad es que es un desastre porque pues cuando alguien escucha una reprensión y le dice, pero tú te crees más, en realidad, cuidado que son las palabras de Coré. Fíjense lo que le dice Coré a Moisés y Aarón, les dicen, basta ya de vosotros, o sea, ¿cómo? Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. O sea, es como que te riñen y tú dices, ya basta. ¿Acaso nosotros también somos santos? Nosotros también somos cristianos, nosotros hacemos también la voluntad de Dios. Con nosotros también está Dios. Eso le estaban diciendo. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Ustedes se creen santos? ¿Ustedes se levantan? Pues, ustedes están levantando. Eso es lo que le decía Coré a Moisés y Aarón. Y eso pasa en las familias. Y Eso pasa entre nosotros, en Es que grave. hablamos y pero la palabra dice que me tienes que respetar, tienes que dar tu vida por mí. Y el hombre dice, y tú tienes que sujetarte a mí, yo soy la cabeza. Así, ¿no? Ese es un error. En realidad, pues nadie te ha mandado a decirle al otro eso, sino que cada quien vea, ¿no? Por su propia la paja que tiene en cada uno, ¿no? En realidad es eso. A mí me sorprende la reacción de Moisés, que cuando escucha esto, Moisés se postra sobre su rostro. Y recién habla a Coré y a su séquito, o sea, La dependencia de Dios, ¿no? dependencia para de Dios, contestar una cosa a la que te directamente. increpan. O sea, porque yo creo que si yo era Moisés, decía, ustedes cállense, o sea, no, ¿cómo? Y se empezamos una de aquellas Yo sabía, no peleas. tienen esto, no tienen lo otro, hubiera reaccionado yo, ¿no? Sí, o sea, pero Moisés se calla y se Nos postra en su falta. rostro. Y después de eso habla y les dice, ¿no? Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, el que él escogiere, él lo acercará así. ¿Qué Lo que a crees mí, que lo hace de manera alaraca, de manera así? no, ¿O es Dios, sí o sí? es que Dios le dice, mañana yo voy a mostrar quién es. Lo grave aquí es que los 250 de verdad creían que eran santos. Porque presentarse delante de Dios, no, la verdad es Sin que era miedo. sin miedo. Recordemos que Ay, no es la primera vez que ocurre delante de Dios, es terrible. O sea, ellos sabían cómo es Dios. Presentarse, ellos se han atrevido a presentarse delante de Dios pensando que eran santos. O sea, eso no es algo. Sinónimo de incienso, las oraciones, ¿habrémonos presentado de igual manera en Yom Kippur? Uy, Ese es rudo, ¿no? eso sí es para mucha cosa. De verdad que es mucha cosa porque pues probablemente en realidad no, y eso es fatal. Fatal. Porque habla y dice bien clarito, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos. Antes de ir a Yom Kippur, ¿habremos dejado atrás nuestros deseos? Si no tenemos tiempo todavía, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Podemos todavía ahora reivindicarnos o no podemos? Podemos todavía mientras el trono de la gracia esté abierto. Afortunadamente ahora está abierto las 24 horas. ¿Te das cuenta que está pidiéndonos santidad totalmente Dios? Sí, totalmente. Porque prácticamente estamos en la recta final. Wow. Y la única manera de uno ser santo es a través del Espíritu Santo, que sea nuestro guía. Y en este preciso momento, tú que estás escuchando, tú que estás siguiendo esta transmisión, es decirle al Espíritu Santo, eso es para mí. Realmente hay estas cosas dentro de mí. Y si las hay que correr al trono de la gracia y entregar estas debilidades. Cuidado que no digan, no, yo ya soy santo y estemos entre los 200. Uy, ¿No es cierto? yo no quisiera estar para nada entre los 250, ¿verdad que no? No les ha ido bien y pues han tenido el valor o más bien la cobardía, qué sé yo, de presentarse y pues quemarse básicamente. Porque Eso ha dice sido. luego, ¿no? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos
Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Hablamos siempre de la unión en la diversidad a través del Espíritu Santo. Y podemos darnos cuenta al tomar un tema que hay pastores en el extranjero que pareciera que o les visitamos nosotros o nos visitan ellos, Sí, ¿no es cierto? Y esa es la unión en el Espíritu, en la diversidad, ¿no es cierto? Entonces la iglesia estará lista como... ¿ya? yo creo que está preparándose en este momento, ¿no? Todavía está empezando ya, yo diría, ya ha empezado a darse cuenta, a abrirse, pero aún le falta, ¿no? Aún le falta. Y habla ahí, ¿no? Que las 5 vírgenes prudentes. Y las 5 vírgenes prudentes son aquellas que dejan que el Espíritu Santo las trate, las prepare. Para mí, según la palabra y según el mismo Espíritu Santo, es que si el ayudador no te ayuda, estás chao. No te salva la religión. No te... Que tú tengas que entender que la dependencia del amado Espíritu Santo, porque ahí empieza el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, ¿no es cierto? Si tú no crees que el Espíritu Santo es una persona, imposible que le temas. Por eso siempre hablamos, ¿no? En sus casas siguen gritándose, siguen enojándose. Se les ha dicho que salgan de cierto tipo de amistades o de cierto tipo de programas, que no vayan por ciertos lugares. ¿Han hecho caso? ¿Se está haciendo caso o simplemente cuando nos va mal nos quejamos? Somos quejumbrosos, murmuradores, amadores de nosotros mismos. Dios no quiere que seamos así. Quiere que cambiemos nuestra actitud. En realidad, como humana, para mí esto es imposible. Necesito entrar en una relación personal con el Eterno a través de su Espíritu Santo, porque permitir, al hacer una oración, puedo llevar fuego extraño como lo que había hecho Coré. Uy, sí. Es tremendo. Entonces, para que la oración sea conforme al corazón de Jehová, necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo. Pero si tú no crees, por eso, ¿no? Anoche veíamos, ¿cómo estás? Bien. ¿Te duele algo? No sé. ¿Pero por qué es así? No sé. Y habíamos visto que ese término no se emplea. La palabra tiene poder. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que a través del Espíritu Santo aprendamos la cultura. Yo muchas veces aquí hablo como paisanita, ¿no? Me gusta hablar como paisana, pero me encuentro con muchas personas o con otras personas y siempre fue, no fue, y un léxico bien alto, ¿no? Lo mejor sería aprender el lenguaje de la cultura del cielo, donde es sin mentiras, sin deseos personales. Ese lenguaje, ¿no es cierto? A eso está llamando. Y conforme a sus riquezas en gloria, pues Dios nos va a proveernos paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza, que es el fruto del Espíritu Santo que tiene que ver dentro de nosotros. Todas las obras de la carne. Tiene que salir todas las obras de la carne, ¿no es cierto? Entonces, sin Espíritu Santo no podemos, ¿no es cierto? Tenemos que basarnos en sus escrituras, en toda la escritura en realidad, no solamente en el Nuevo o en el Antiguo nada más. Estamos entendiendo de que tienen que ir juntas y no llevar fuego extraño a Dios, porque esto que habla de Coré es lo mismo que habla en el libro de Judas, ¿no es cierto? Entonces, no entrar en el camino de Caín, en el error de Balaam, Y en la y en la contradicción de Coré. Coré. 3 cosas bien importantes, ¿no? Que habíamos analizado anoche y hoy de Coré. No sé si tienes algo más de Coré. Pues simplemente quizás aclarar que
Dios les había dado la oportunidad de que se separen y entre los hijos de Coré, pues deciden no seguir el camino de Coré, ¿no? Porque pues les dice que se aparten todos, Abiram, Datán, pues se quedan, dice que se los traga a la tierra con sus familias. Pero pues los hijos de Coré no, porque ellos habían determinado ser personas diferentes. Es decir, que esto pues también es una decisión personal, ¿no? Puedes leerlo en el 12, está. A ver, vamos a números 16, 12. 16, 12. A ver, vámonos a números 16, 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Pero reclamando todavía, pero aún así Dios permite que se salven, ¿no? No, ellos ver, no eran no sus son hijos. ellos. A ver. No. A ver, A ver, vamos a números 16, 12, podemos ver otra vez. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. Respondieron, no iremos allá. O sea, estos son la familia de Datán y Abiram, y ellos y sus hijos, o sea, toda su familia, le dicen, no iremos, ¿no? Pero, pues los hijos de Coré, que pues eran parte de la familia, no van con Coré, sino que se salen y pues tienen salmos escritos y tienen profecías escritas, porque los hijos de Coré deciden no hacerle caso al papá, sino pues seguir las cosas de Dios. Eso es bien importante verlo. Está escrito en Salmos también, Amparo. Sí, está en Salmos. Está escrito, solo que tenemos que leer un poquito más. Está en números 26, 11, ¿no? Mas los hijos de Coré no murieron, ¿no? Ahí está. A ver, vamos, números 26, 10, dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Entonces, como podemos ver, pues los hijos de Coré no eran como Coré, ¿no? Entonces vemos que ellos tenían una forma diferente y definitivamente ellos no mueren. Y esto es grave. Esto también se cumple según la Biblia, ¿no? El hombre que pecare, esa morirá, ¿no ve? Sí. El alma que pecare, esa morirá. Entonces no hay nada fuera de contexto. No podemos nosotros decir que tenemos un Dios malo y estricto que no podamos cumplir su palabra, ni sus mandamientos, ni sus estatutos, ni sus leyes. Y esa es la gracia, ¿no? La venida del Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir toda la Torah, todo, la Tanaj, como se dice. Nada está fuera de contexto, ¿o está? No, nada, absolutamente nada está fuera de contexto. Qué bonito tema, Amparo. No sé si puedes decir algo más. Y bueno, cuando vemos todo esto, vemos que pues Dios tenía un propósito muy diferente para lo que era Coré, para lo que tenía para él, pero pues vemos que Coré no había entendido. O sea, el propósito tenía algo distinto, pero sus hijos logran ese propósito, ¿no? Sus hijos deciden qué iban a hacer y vienen a constituirse los que alaban a Dios, los que adoran a Dios. Y pues ellos ven las cosas que su padre no ha podido ver. No podemos ver en 2 Crónicas 20, 19, nos dice lo siguiente. Dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron, por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya. ¿Y quiénes logran? Ellos estaban ahí para alabar a Dios. En ese, ¿no? Porque ellos de verdad que creían en estas cosas. Es que cuando empezamos a ver esto, pues vemos que la determinación la toma cada uno. Si bien ahora estamos viendo que todo esto va por persona, va por familia, va por ciudad, aún va por gobiernos, por iglesias, pues también podemos ver que cada uno determina y puede poner diferente situación en cada cuestión, porque vemos que ahí se levantan los hijos de Coré, que teniendo un papá así, ellos no piensan de la misma manera. Pues, pero los hijos de Datán, de Abiram y todos ellos pues terminan pereciendo, terminan ahí. Y yo creo que pues hace mucho con quién te vas a juntar,
porque pues Coré se junta con personas que no andaban bien, que no estaban bien, y pues termina siendo eso, ¿no? Murmurador, querelloso, todas estas cosas que les dejan, no sé, de una manera terrible, porque cuando vemos lo que ocurre, fíjense que ocurren cosas tremendas. La tierra se los consume, la tierra se los traga y aparece fuego. Y pues sabemos que todo lo que pues pasa en la Biblia pues vuelve a pasar, ¿no? Ahí hay cosas que probablemente en ese tiempo empiecen a ocurrir. Yo no quisiera jamás que me trague la tierra y eso es algo terrible, pero y no quisiéramos que nadie ande entre las contradicciones de Coré. Por eso es que Judas vuelve a decir lo mismo, ¿no? Dice que algunos que están dudando, convencedlos, a otros salvadlos del fuego, ¿no? O sea, quitarles de ahí. Pero pues a otros, sencillamente, pues apártense. Entonces, cuidado que lo que tenemos que hacer es en cada situación preguntarle, nos tenemos que apartar, hay que salvarlos, ¿qué hay que hacer? Hay que convencerlos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tres tipos de personas y vemos que algunos han sido consumidos en fuego, otros han sido comidos por la tierra básicamente, otros han sido salvados porque a tiempo se han apartado de los lugares y otros han servido como para hacer esa brecha, porque si no era Aarón y Moisés orando por ellos, porque ¿quiénes van a convencer? ¿Quiénes van a orar por todos ellos? Son pues Aarón y Moisés los que empiezan a orar y a decir, Señor, no vayas a consumir a toda la congregación por causa del pecado. Entonces hay alguien que tiene que estar haciendo todo eso, ¿no? De hecho, me encanta mucho esto de Segunda de Crónicas, porque estamos en eso. Uh-huh. Estamos, o sea, toda la palabra que hoy se ha expuesto determina que estamos en la recta final. Eso. Y el Señor nos está enseñando con puntos, con comas, cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que hacer o qué tenemos que decir. En principio, rescatar de que no es bueno darse la razón, porque Caín hace su voluntad, ¿no es cierto? Quiere agradarle a Dios con su razonamiento, habíamos dicho. Balaam, ¿qué ocurre con Balaam? Se deja convencer pues por... ¿No es cierto? Por lo económico, Ajá. por la codicia, ¿no es cierto? Cae, el error de Balaam había sido también la desobediencia, ¿no? Porque le dice no y dice, ¿por qué esos hombres están en tu casa? Y muchos no entendemos por qué tenemos que dejar cierto tipo de amistades, cierto tipo de programas, cierto tipo de libros que no debemos leer. Porque yo te digo que el Señor es así. Cuando hay algo que no quiere que hagas, te anuncia, te dice. Y yo tengo por experiencia eso. Siempre le consulto qué libro debo leer. Pero cuando yo no le consulto, y por ejemplo un día me quise ponerme a leer un libro de química, en la noche me he soñado bárbaro. Entonces he entendido que no debería, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y hay veces uno dice, pues no, así no es, quiere entrar en su razonamiento y dice, no, yo no creo que sea así, no. Por eso es necesario la determinación de la dependencia del Espíritu Santo en tu vida. Es bien importante, más que nunca, te digo, y agradecidos tenemos que estar con el Espíritu Santo que nos está abriendo sus escrituras. Todavía estamos en hora, ¿no, Amparo? Es 22:20. Y 20, estamos Sí. muy bien, porque hemos empezado nomás en hora, porque yo no tengo noción de la hora, Sí. en serio, ¿no es cierto? Entonces, entender esto. Bien, bien clarito decías, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. ¿Qué mensaje podemos dejar después de esto? Que crean en Jehová y estaremos seguros. Porque aunque no creas, en el extranjero, no me acuerdo ahorita en qué lugar se ha abierto la tierra. Uy. Hay un lugar separado, creo que 120 o 140 familias que no tienen acceso a nada. En la India, las inundaciones de las lluvias, no me acuerdo cuántos litros por metro cuadrado y la velocidad más daban, pero es pues tremendo. A este lado estamos todavía bien, la gloria es para Dios y tenemos que estar agradecidos con Dios porque a este lado todavía no está así, ¿no es cierto?
Eso es cierto. y nos está dando tiempo de prepararnos. Entonces, oídos, ¿no? Tú donde estás, si estás fuera del país o fuera del departamento, es necesario que obedezcas y le pidas que te ayude al ayudador, al consolador, al Espíritu Santo, para que puedas entender, comprender y vivir esta palabra que está siendo vertida a través del éter, para que nadie pueda reclamar que Dios no ha hablado. Yo me estoy quemando, hay una unción preciosa. Es una unción preciosa, por eso dice, si vamos, dice en Gálatas, me parece que es, apartados de mí, Nada podéis nada hacer. podéis hacer. Ustedes sois las, ¿qué cosa dice? Los pámpanos y yo la vid, ¿no es cierto? Yo la vid. Entonces, que apartados del Espíritu Santo no vamos a poder. Porque en ese tiempo, para que muera tanta gente de Corea, por ejemplo, creían tener toda la razón. Tal parece que ya había bajado un espíritu de estupor que ni podían ver, ni podían oír, ni podían entender la palabra. Grave. No podían escuchar la voz de Dios. Y se arriesgan y se meten a presentar los incenciarios. Yo de verdad estoy asustada, ¿saben por qué? Porque hay que negarse a sí mismos. No hay razón en nosotros. Y eso no quiere decir que seamos autómatas o seamos computadoras o robots o esclavos. De ninguna manera. ¿Quién nos va a guiar a toda verdad? Solamente el Espíritu Santo, nadie El más. Espíritu Santo, que es el ayudador. Porque vemos que en los tiempos antiguos, quien acudía a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, recibía la ayuda del Eterno. Porque en ese rato Moisés es quien les hace llamar a los hijos de Coré. ¿No es cierto? Pero ellos no van, les obligan, no, y al final Dios los acepta, Dios nos ama tal y cual somos, simplemente el hecho de que le creamos. Y si tú le crees, tienes que obedecerle, porque sinónimo de no obedecer es sinónimo de no creer. Si no crees que es poderoso, por eso dice, ahora podemos entender de la sabiduría es el temor a Dios. Y por temor ya no debemos gritar en las casas, por temor ya no debemos soltar jetas, porque anoche veíamos el enojo, la ira, ¿no es cierto? Tu rostro, ¿qué dice? ¿Qué le ¿Por dice? qué languideció tu rostro? ¿Por qué te has puesto pálido? ¿Sí, no? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha cambiado? Y generalmente venimos con esa cara y, ¿cómo estás? Bien. Y estamos mintiendo. Yo creo que esto nos lleva a muchas cosas, Amparo. De veras que nos lleva a muchas cosas y yo creo que pues ya se están dando alarmas también de que estas cosas pueden suceder porque pues no hace mucho en China se ha abierto la tierra y se ha tragado 21 automóviles, ¿no? Y en Bolivia también pues una persona había dejado su auto en no sé qué lugar y se ha tragado el auto y yo decía, bueno, más bien es solamente el auto, pero me parece que pues vienen tiempos de ese talante, de esa naturaleza y está grave. Y ahora entendemos porque ocurren muchas cosas, ¿no? Nada ocurre así nada más. Todo tiene una razón de ser. Estamos a tiempo de orar, ¿no es cierto? Sí. Nos hemos quedado opas, Amparo. Sí, verdad. De verdad que esto impacta. Y vamos a remarcarlo, yo creo que mañana, las 3 cosas. Y vamos a pedirle que el Señor nos ilumine, nos enseñe, nos abra el entendimiento, porque creo que estamos quedando embotados con esta palabra, ¿no es cierto? Esperemos que no estemos embotados, ¿no? Esperemos que Sino esto doble sacrificio como el hierro, ¿cierto? sino que esto entre hasta lo profundo y que podamos entender esta palabra y no quedemos así con estas 3 cosas, ¿no? Sí, y eso solamente se va a lograr con la ayuda y el poder del amado Espíritu Santo, no hay de otra. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
Amado Padre Celestial, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús Todopoderoso, me acerco ante ti, Señor. Corriendo voy al trono de la gracia, Señor. Y allí, Señor, ahí reconozco que eres un Dios poderoso, que eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Tú eres un Dios maravilloso. No eres malo, Señor, eres bueno, porque nos estás previniendo muchas cosas. Porque el diseño que tú has tenido para cada uno de nosotros es para la eternidad y no es para este tiempo solamente. Perdón, Papá Dios, por no entender el propósito que tienes para nosotros. Perdón por no consultar la Biblia, Señor, para tomar ciertas determinaciones. Perdón, Dios mío, ante el trono de la gracia te decimos por hacer nuestra voluntad, Señor. Cuando en el Padre Nuestro que tú habías enseñado, amado Jesús, se decía que se haga tu voluntad. Perdón por salir fuera de tu voluntad y creer que el intelectualismo, el conocimiento que tenemos, creer que tengo la razón, es el peor error, Señor. Enséñame a negarme, Señor. Reconozco, Señor, delante de ti que peco de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión y de comisión. Reconozco, Dios mío, que muchas veces lo hago, Señor, sabiendo tu palabra. El hecho de que la gracia esté presente, Señor, no implica que yo pueda transgredir contra tu palabra, Dios mío. Necesito de la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, porque sin tu Espíritu Santo es imposible agradarte a ti, Señor. Es imposible seguirte, Señor. Te pido, Señor, que no permitas, que me ayudes a no entrar en la contradicción de Coré. Que mis oraciones no tengan estorbo, Señor, de ninguna naturaleza cuando me acerque a ti. Aprender a llevar cautivo mis pensamientos en obediencia a Cristo, Señor, y abrirte mi corazón, ser sincero contigo y no practicar esa falsa personalidad que en este mundo lleno de vanidad y de encantamiento lo he practicado, Señor. Te pido perdón con todo mi corazón, Señor. Ahora entiendo que tú me favoreces, me coronas de favores y misericordias. Ahora entiendo que mi alma tiene que alabarte a cada instante, porque sin merecerlo, Señor, me favoreces perdonando mis pecados, mis iniquidades, me sanas de las enfermedades, rescatas del hoyo mi vida, aún sacias de bien mi boca, de modo que rejuvenezco como el águila, Señor. Eres grande, Señor mío, Dios mío. Eres tardo a la ira, pronto a la misericordia. Y esto quiero decírtelo sintiendo desde la profundidad de todo mi ser. Que no sean vanas palabras. Necesito orar en el Espíritu Santo para que salga desde la profundidad de todo mi ser. Necesito tu ayuda, precioso Espíritu Santo. Y si me equivoco o digo mal las cosas, necesito que tú lleves esta oración delante del Eterno, conforme a tu voluntad, porque tú eres mi ayudador, eres mi consolador. Tú me convences de pecado, de justicia y de juicio.
Tú me guías Tú a me toda guías a verdad. toda verdad. Por eso te Por pido, eso amado te Espíritu pido, amado Santo, Espíritu Santo, que me que me enseñes a orar enseñes a en orar ti. en ti. Apodérate de mí, Apodérate de mí, apodérate de mi apodérate de boca, mi boca, apodérate de todo mi apodérate de ser, todo mi ser, apodérate de mi mente, de mi consciente, inconsciente, subconsciente, mi hipotálamo. Graba, Señor, tu palabra. Señor, te pido ayuda, amado Espíritu Santo, que yo pueda, Señor, repetir todas las veces y recordar todo lo que estoy aprendiendo. Y no solo saberlo teóricamente, Señor, sino practicarlo con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. Perdona, Señor, a la humanidad. Perdona a los que se han unido al error. Perdona, Dios mío, porque hemos visto, Señor, en lo que hemos leído en tu palabra, que no solo era Coré, era, Señor, los que estaban en eminencia secular. Eran, Dios mío, los que estaban en eminencia espiritual, que habían creído, Señor, se habían creído que eran santos, Padre mío, y que al medio estabas tú. No quiero cometer, Señor, lo que ha hecho Coré, la contradicción de Coré, Señor. Ayúdame, Señor, a entender tu voz, a diferenciar tu voz, Señor, a escucharte y obedecerte con tu ayuda y vivir tu palabra como quieres que viva, Dios mío. Porque si creo en ti, Señor, creo también en todas partes conmigo, que yo no mío. Enséñame, Señor, a obedecerte, a dejar de ser rebelde. Enséñame a respetarte, Padre mío. Yo no puedo solo, no puedo solo. Necesito la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo, no me sueltes de tu mano poderosa. Enséñame a entablar esa amistad. Tú has venido del cielo y tú sabes la cultura del cielo. Si bien es cierto que vivo en este mundo, no debo militar según este mundo. Ya no debo creer en el intelectualismo, ni en las costumbres, ni en la cultura de este mundo. Tengo que entender, alma mía, entiende, tú eres extranjero. Tú eres peregrino en esta tierra. Tú tienes un propósito. Y lo tuyo es bendecir el santo nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Todopoderoso, quien ha sacado con poder de la esclavitud de Egipto a todos los israelitas, y el que ahora te está sacando de la esclavitud de Egipto espiritual para llevarte al lugar donde se produce la leche y la miel, a la tierra de la leche y la miel. Él quiere llevarte, alma mía, a el milenio y la eternidad. Alma mía, bendice el nombre de Jehová todos los días de tu vida y deja que te guíe el Espíritu Santo. Ahora entiendo, Dios mío, que tu palabra es viva y eficaz, más poderosa que una espada de doble filo. Parte el alma y el espíritu, parte las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Parte mi alma y mi espíritu, amado Espíritu Santo, para dejar de ser carnal, para sembrar en el espíritu y dejar de sembrar en la carne. Porque de la carne voy a cosechar, he de cosechar la vida eterna. Me pongo en tus manos, Dios mío. Perdóname, papá. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Señor.
Ayúdame, ayúdame. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ayuda mi incredulidad, Papá Dios. Necesito obedecerte. Necesito ser cambiado por ti. Necesito ser transformado por ti. Tu unción me guarda y el maligno no me toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Me has enseñado muchas cosas, Padre mío. Entre ellas tengo que bendecir el nombre bendito de Jehová de los ejércitos. También, Señor, bendecir a Israel con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Bendecir a la niña de tus ojos, Padre mío. Bendecir a la tribu de Judá, Señor. Y pedirte perdón, Señor, por los descendientes de Ismael, Esaú, de Rubén, de Dan, de Judá, Señor. Por los descendientes de todos ellos, Señor, te pido perdón, Padre mío. Perdónalos y desátalos, Señor. Están atados, están ligados, papá. Perdónalos, Dios mío. Son esclavos del pecado. Y la levadura, Señor, ha leudado mucho hasta este tiempo. Si tú no les libertas, si el Hijo del Hombre no los libertaren, verdaderamente no serán libres, porque me estás libertando a mí también, Señor, que no merecía, Señor. Perdona, Dios mío, aquellos que se han unido con el error y han pactado. Aquellas personas, Señor, que están peleando prácticamente contra ti, Dios mío, porque están manejando tus escrituras torcidas, Padre mío. Perdona a los que están en eminencia secular y han buscado, Señor, a los sabios de este mundo para ser guiados. Y todo tipo de gobierno, sea de izquierda, de derecha, de centro izquierda o centro derecha, Señor, o extrema derecha o extrema izquierda, han fallado, papá, por no pedirte ayuda, por no pedir tu sabiduría, Señor. Perdona, Señor, a los que están en eminencia secular. También te pido, Dios mío, por los que están en eminencia espiritual y se han dejado guiar por la carne, por su intelectualismo, por su conocimiento. Perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Desátalos, Dios mío, porque no han entendido tus verdaderas escrituras, porque te han estudiado, Padre mío, y simplemente había que escudriñar tus escrituras y había que esperar que el Maestro, el sabedor de todo, el Espíritu Santo, nos haga entender tus escrituras. Perdona, Padre mío, perdona a los que están en eminencia espiritual, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. Y siendo, Señor, que este país que te ama, porque yo soy Bolivia, Señor, y te amo y quiero aprender de ti, a ser obediente, a creerte. Por eso te pido que ayudes mi incredulidad, que me ayudes, Espíritu Santo, sabiendo que en días entramos en una elección. Sabemos que tú pones reyes y tú quitas reyes. En el nombre de Jesús, Hijo amado, te pedimos un gobierno temeroso de ti, Señor. Un gobierno temeroso de ti, Padre mío. En el nombre de Jesús te pedimos y sabemos que nos estás escuchando, Dios mío, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Todopoderoso. Grande eres, Señor, poderoso eres, papá, omnipotente, omnisciente, omnipresente, papá. Escucha, Señor, el clamor de este pueblo. Si bien es cierto, Señor, nos falta mucho, me falta mucho, Señor, pero el querer y el hacer viene de ti. Pon el querer y el hacer dentro de mí para hacer tu voluntad,
para hacer tu voluntad con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de Bolivia. Perdona, Señora, Bolivia. Perdona el error de sus sindicatos, Señor. Pero no quisiéramos, Dios mío, que como en el tiempo antiguo se abra la tierra y se trague, Señor, a los que están en eminencia espiritual y secular, papá. Tu palabra ha tocado todo mi ser, Dios mío. Ayúdame a entender y practicar, papá. Me has enseñado muchas cosas y me sigues enseñando, Señor. Señor, determino en esta noche no ser teórico. Con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo voy a ser práctico, Señor. Voy a practicar tu palabra, papá. Ayúdame, Señor. Necesito de ti, Señor. Te necesito, Padre mío. Ayuda, Señor, ayuda, socorro, papá. Me has dado poder, Señor, amor y dominio propio, Señor. Me has hecho entender tus escrituras. Y entiendo y comprendo y creo, Señor, que un hombre más fuerte puede sacar a otro hombre fuerte. Y ese eres tú, Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Entender también, Señor, que si no ato al hombre fuerte, no voy a poder saquearle todo lo que me ha robado, lo que nos ha robado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Entender y creer, Señor, que nos has dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y que nada malo nos va a hacer daño, Señor. Pero que no nos alegremos tanto de tener ese poder y esa autoridad, sino que nos alegremos de que has inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, que no borres nuestros nombres, que no borres mi nombre del libro de la vida, Señor. Y esa autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Oíme bien, Hasatán, oíme bien, diablo. Óiganme, hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, sordomudo, orgullo, temor, atadura, anticristo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Les ato, les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado, se vayan por donde han venido, al lugar de tormento, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Han sujetado a la creación y con falsedades y mentiras les han hecho creer a la creación que son deidades, que son dioses. En el nombre de Jesús atamos a los hombres fuertes, a los 12 hombres fuertes, a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, y les ordenamos que suelten a la creación y se vayan por donde han venido, al lugar de tormento. Ahora fuera. Han afectado el cerebro humano, formando fortalezas con argumentos falsos. Han levantado una altivez que va en contra del Eterno, afectando de esa manera el consciente, inconsciente y el subconsciente del cerebro humano, la línea de represión, la memoria RAM, la cerviz, el hipotálamo. En el nombre de Jesús atamos a los hombres fuertes, a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad.
los atamos en el nombre de Jesús y les ordenamos que suelten, que salgan del cerebro humano, se vayan por donde han venido, al lugar de tormento, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Cerramos todo portón, toda puerta, todo portillo en el nombre de Jesús y lo sellamos con la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias te damos, Padre mío. Creación, en el nombre de Jesús, la palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Creación, te desatamos. Tierra, sol, luna, estrellas, fenómenos naturales, fauna, flora, cerros, piedras, agua, mares. Ustedes son creación, que nadie les engañe, que son dioses. Ustedes son creación. Mi Señor Jesús ordena a los espíritus humanos que se pongan en su lugar, que viene una gran redención de almas. Esperen con paciencia. Gracias te damos, Dios mío, porque has activado a tus ángeles territoriales, guardando a la creación y a los humanos. Gracias, Padre amado, hecho por continentes, por países, por provincias, por condados, por comunidades, porque tú eres un Dios maravilloso. Amado Jesús de Nazaret, de igual manera te agradecemos, Padre mío, por soplar en favor de la humanidad desde los 4 puntos cardinales de la tierra, en favor de la creación, en favor de la humanidad. También lo estás haciendo desde los 4 puntos cardinales de Bolivia, soplando en favor de Bolivia. Te agradecemos, papá, porque lo estás haciendo a través de tu Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos por ayudarnos, por consolarnos, por guiarnos. No nos sueltes de nuestras manos, no me sueltes de mi mano. Te entrego mi vida, te entrego a mis hijos, te entrego mis problemas, te entrego mis debilidades, amado Espíritu Santo. Ayúdame a entablar esa relación personal contigo. Gracias te doy, Dios mío. Bendigo cada hogar, bendigo cada vida, cada artesa de amasar. Bendigo sobre todo tu santo y bendito nombre. Y en el nombre de Jesús, eterno Dios, te pido que cubras el dintel y los postes de las puertas de mi casa, de donde vivo, Señor, con la sangre preciosa de Jesucristo, porque tu sangre tiene poder, ni la muerte puede atravesar tu sangre. Tu sangre, amado Jesús, está caliente, está en el propiciatorio, todavía puede lavar mis pecados, mis iniquidades. Gracias, Padre mío, me voy de este lugar, pero no de tu presencia. Tu unción me guarda y el maligno no me toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. En el nombre de Jesús, a una sola voz y en un solo espíritu, te decimos amén, amén y amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Lo único que te pedimos, Dios mío, es que te acuerdes el domingo, aunque ya sabes quién es nuestro presidente. Pero, Dios mío, acuérdate de Bolivia, Padre bueno. Gracias, Dios mío. Gracias, amado Rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. A su gloria. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Gracias, Señor, gracias, Dios mío, bendiciones, mis hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, pues ya llegamos al final también de la reunión de los chones y
decirles a todos ustedes que pues nos pongan un like a la página, ya saben, ahí pueden ponernos pues un like a toda la página, al video también, compartir el video, hacernos preguntas también ahí al chat, pueden hacerlo pues en ensupunto.org, si quieren pueden suscribirse también y pues también decirles a todas las personas que Dios les bendiga. Ya nos vamos despidiendo de cada una de las familias. Ahí tenemos a la familia de mi hermana Eli, ahí tenemos a Lanis Belén, que Dios les bendiga, hermanas. En Jesús, bendiciones, muchas bendiciones. Ahí también a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Bendiciones. Y también ahí pues tenemos a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Hasta mañana en Jesús, bendiciones. Norquis, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, en Jesús. Hasta mañana en Jesús, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones ahí también a Benjamín, a toda la familia Murillo Ayala. Hasta mañana, muchas bendiciones. Y ahí tenemos a Kevin, bendiciones. Fernando, bendiciones, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Jesús. Bendecir también a toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bueno, ellos ahí están también. Y pues también tenemos ahí a las distintas familias que están con nosotros, la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga, a la familia también Quispe Cosío, que Dios les bendiga. Ahí está la familia Paredes Guayas, hermano Henry, hermana Janet, Brittany, Briana, Belinda, Matías. Bendiciones, hermana Amparito, bendiciones. Bendiciones en Jesús, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí, pues, a toda la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga. Ahí tenemos bendiciones también ahí a toda la familia Gómez Ayala, que Dios les bendiga, tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Mari, tía Aida, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones también a toda la familia Cocatola, que Dios les bendiga. Ahí a la familia Carlo Gómez, bendiciones. Bendiciones a todas las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga también a la familia Choque González, ahí a Helen, Frank, también ahí Leandro, que Dios les bendiga, Tatiana, bendiciones, a la familia Jata Cosío en La Paz, bendiciones. Bendiciones a todos ustedes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Lópeztito también, familia Lópeztito, bendiciones. Y a todos ustedes, mis hermanos, un abrazo a la distancia. Y a ti que nos estás viendo también por primera vez, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en Jesús. En su punto, Radio Online.